Y son 5 grandes ejes en los cuales este acoso transita, se despliega. El primero es el de la descalificación pública. El INE es el órgano más caro del mundo y trabaja para la oligarquía. El INAI cuesta mucho y no sirve para nada. No estoy inventando nada, estoy citando, en tiempos en los que citar es importante. La fuente creo que ya saben cuál es. En fin, una descalificación en contra, bueno, la descalificación de decir que los derechos humanos y que el feminismo son invenciones del neoliberalismo en contra de las fuerzas del progreso. Es decir, una descalificación que forma parte de la narrativa pública, insisto, desde el poder. Ya no son outsiders, ya no son los perdedores de una elección, son quienes se han beneficiado de las reglas de la democracia para hacer este tipo de descalificaciones. Segundo plano, segundo eje, el del acoso personalizado en contra de los titulares. Es decir, aquellas amenazas de juicio político, denuncias penales, amenazas incluso al ámbito de la seguridad personal. Digo, nos escandalizamos, y no voy a reclamar en este sentido ninguna primacía, nos escandalizamos y con razón que en una manifestación que tiene todo el derecho democrático de realizarse, se paseen féretros con las caras de los ministros de la Corte. Bueno, yo tuve 3 semanas un féretro con mi nombre afuera del INE cuando nos tomaron las instalaciones en el 2023 y amenazaron con ir a visitarme a mi casa una turba violenta. Es decir, el hostigamiento personalizado ya no es la institución per se, sino quién dirige las instituciones. Tercer gran eje, el tema presupuestario, es decir, las restricciones presupuestarias. En el INE lo vimos, en el INE ya se padeció un recorte presupuestal que impidió que el INE cumpliera con sus funciones legales. Hoy está la amenaza de cara a la elección más grande de la historia de nueva cuenta presente. Hoy está la amenaza en contra de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de cercenar sus capacidades institucionales a través de la vía presupuestal. Un cuarto eje tiene que ver con los intentos de reforma. Las reformas siempre han sido vistas como una manera, el INAI es producto de una serie de reformas, su conversión en un órgano plenamente constitucional autónomo, etcétera, el carácter nacional como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, etcétera. Lo mismo pasó con los órganos electorales, lo mismo ha pasado con la Corte. Aquí me refiero a las reformas legales o constitucionales como una manera de desaparecer órganos, entiéndase o pienses en el INE, o bien de cercenarlos y acotarlos en sus atribuciones, como se pretendió con el INE a través del Plan A o del Plan B, y como hoy está ocurriendo con la amenaza de una reforma constitucional para desaparecer a una Corte que resulte incómoda y elegir a los ministros. Y finalmente el último punto es el de la captura, es decir, el de la colonización a través de correas de transmisión de los órganos de control. El caso extremo es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano que se ha convertido literalmente en un espacio de propaganda del gobierno en lugar de ser un órgano de control, como es su propia definición constitucional. Pero bueno, con 150 plazas o cargos vacantes, como ocurre de manera destacada con el propio INAI, donde faltan 3 comisionados, pues es un riesgo, digamos, que se está enfrentando, un riesgo que está omnipresente, se vivió en el INE, se va a vivir el próximo mes en el Tribunal Electoral. En suma, creo que el gran problema que estamos enfrentando en el mantenimiento de la buena salud del Estado de Derecho, una de las dos, insisto, dimensiones, una es la democrática, la otra es la del Estado de Derecho, de toda democracia constitucional, pues es justamente que desde el poder se estén buscando socavar estos mecanismos de control, con la única consecuencia de un robustecimiento o una tendencia a consolidar un poder autoritario del que desafortunadamente en México sabemos mucho producto de nuestra historia.